Memoria viva de ser negro en Colombia. Este podcast es presentado por mi compañera Juliet Salgado Valencia y quien les habla, Kendry Juliet Cuesta. Nosotras somos estudiantes de la licenciatura en Ciencias Naturales de la Universidad de Antioquia, en la sede Ciencias del Mar Turbo. Este podcast pertenece al curso Tradición y Paradigma, con su docente encargado que se llama Luis Alfredo García. Nosotros vamos a hablar de 4 temas muy importantes. El primer tema es qué es ser negro en Colombia. El segundo, la historia de Urabá. Como tercero tenemos la llegada de los pobladores. Y como último tema, y no menos importante, por qué es pobre. Yo les estaré hablando de qué es ser negro en Colombia y sobre la historia de Urabá. Y ya mi compañera les hablará de los otros 2 temas. Ser negro en Colombia no es solo una condición de piel, es una historia, una memoria viva. Es un acto de resistencia que late en cada paso, en cada canto, en cada mirada. Ser negro en Colombia es llevar en la piel siglos de dolor, pero también siglos de orgullo, de ritmo, de fuerza y de vida. Hoy te invito a un viaje por el tiempo y la memoria. Un recorrido por lo que significa ser negro en este país. Y por una región que guarda en sus raíces la fuerza del Caribe y del Pacífico. Ahora sí vamos a hablarle de qué es ser negro en Colombia. Colombia es un país afrodescendiente. La población afrocolombiana, negra, palenquera y raizal desciende de las personas que fueron arrancadas de África o traídas a la fuerza. Esas personas fueron arrancadas de su tierra, de su familia y de su cultura para ser traídas a América en condiciones inmundas a través de la trata transatlántica de esclavos. Desde ese momento, el pueblo negro ha caminado entre cadenas y libertad, entre silencio impuesto y voces que se niegan a callar. A lo largo de los siglos, las comunidades afrocolombianas han desarrollado estrategias de resistencia, libertad y reconstrucción de identidad. Ser negro en Colombia significa recordar y valorar esa herencia de lucha. Es reconocer que cada tambor, cada danza y cada palabra enraizada en la memoria africana forma parte del corazón de lo que hoy somos como nación. Aún así, ser negro también significa enfrentarse a un país que muchas veces ha olvidado sus raíces africanas, que se nombra diverso, pero todavía lucha por ser realmente incluyente. Durante la colonia, las comunidades negras fueron esclavizadas, silenciadas, invisibilizadas. Pero desde esa oscuridad nació la luz de una cultura que no se dejó borrar. Trajeron consigo su lengua, sus dioses, su ritmo, su sabiduría y su esperanza en los peinados trenzados, que servían como mapas para escapar de la esclavitud, en los cantos de trabajo, en los tambores de bullerengue y el mapalé. Se tejió una forma de libertad que sobrevivió incluso a una opresión. Ser negro hoy es resistir y exigir justicia, oportunidades y educación. Es mirar hacia atrás sin miedo y hacia adelante con dignidad. Pero también
Ser negro en Colombia es celebrar la herencia africana, la alegría, el sabor, la creatividad, la danza, el color, porque ser negro no es una carga. Ser negro es una bendición de historia y cultura. Entonces, hablemos ahora del origen de los africanos en Colombia. Durante la colonia, millones de africanos fueron traídos a América como esclavos. En Colombia, muchos fueron enviados a las minas del Chocó, Antioquia, Bolívar y Valle del Cauca. Otros llegaron a las costas y a los ríos, donde formaron comunidades llenas de fuerza y dignidad. Pero ni las cadenas pudieron apagar el deseo de libertad. De esa resistencia nacieron los palenques, pueblos libres, escondidos entre la selva. Allí vivían los cimarrones, esclavos fugitivos, bajo sus propias leyes, defendiendo su cultura, su lengua y su fe. El más famoso fue el Palenque de San Basilio, el primer pueblo libre de América, un símbolo de resistencia, libertad, orgullo africano. Allí la fuerza africana se expandió por los ríos y montañas hasta llegar al Golfo de Urabá, donde hombres y mujeres afrodescendientes sembraron vida, cultura y esperanza. En cada golpe del tambor, en cada siembra, en cada palabra, en cada palenque o en cada oración de los ancestros, viven las raíces africanas en América. Yo quisiera que ahora habláramos de la historia de Urabá. En lengua catia, Urabá significa la tierra prometida, una tierra bendecida por el mar, los ríos y la selva. La salida de Antioquia al Caribe, una región fértil y productiva, profundamente diversa. Urabá está conformado por 11 municipios: Apartadó, Turbo, Arboletes, Carepa, Chigorodó, Murindó, Mutatá, Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro y Vigía del Fuerte. Es una región donde conviven montañas, ríos, bananera y sobre todo gente con mucho amor, gente que nunca se rinde. Antes de la llegada de los españoles, esta tierra estaban habitadas por indígenas como los cunas, emberas y catios. Pueblos sabios, protectores de bosques y de ríos, que tenían como comercio entre las montañas y el mar. Con la colonización llegaron los conquistadores buscando oro, ruta y poder. Pero Urabá, con su selva espesa y su gente libre, se resistió a ser dominada. Y así somos los urabenses, no nos dejamos. Ya en el siglo XIX, la región volvió a poblarse. Llegaron campesinos antioqueños, chocuanos, cordobeses y costeños, y junto a ellos una gran población afrodescendiente
que trajo su fuerza, su fe y su trabajo. Las familias afro fueron esenciales, ¿cierto? Ellos levantaron pueblos, trabajaron en las fincas bananeras, en los muelles y en los cultivos. En sus manos callosas, en sus cantos de tambor, se tejió la identidad uravaense. Una mezcla de acentos, sabores y tradiciones que hoy definen la región, la tierra prometida. Pero Urabá también conoció el dolor. En la década de 1980 y 1990, el conflicto armado desgarró la zona. Muchas comunidades afro fueron desplazadas, sus tierras arrebatadas, sus sueños interrumpidos. Y aún así, el pueblo negro de Urabá no se rindió. Sembró de nuevo, lloró sus muertos, reconstruyó sus casas y siguió cantando, porque la resistencia está en el alma negra. Hoy, Urabá se levanta como un símbolo de esperanza, de diversidad, de reconstrucción y de orgullo. Ser negro en Urabá hoy. Ser negro en Urabá hoy es una verdadera historia de quienes resistieron y sembraron vida en esta tierra. Es caminar es caminar con la certeza y la cabeza en alto, sabiendo que cada paso tiene el peso de nuestros ancestros. Es mirar el mar Caribe y sentir que aún resuena sus olas la voz de África. Es bailar bullerengue como una forma de resistencia. Es hablar con sabiduría sobre la tierra que se define y se ama. El racismo aún existe, a veces silencioso, otras evidente, pero las nuevas generaciones lo enfrentan con arte, conocimiento y liderazgo. Jóvenes afrocolombianos estudian, enseñan, crean, sueñan, defienden su territorio, le ponen voz a la historia que antes otros contaban por ellos. Urabá hoy es un mosaico de cultura donde el tambor y la marimba siguen marcando el ritmo de vida y donde cada sonrisa es una victoria sobre el olvido. Ser negro aquí es raíz, es ser memoria, es ser futuro. Ser negro en Colombia es tener memoria, es recordar los ancestros que cruzaron el mar, pero también reconocer la belleza y la fuerza de ser quienes somos. Urabá nos enseña que el futuro se construye cuando respetamos y valoramos nuestras diferencias. Que la historia no se olvida, se honra, se enseña, se celebra con la cabeza en alto. Porque ser negro no es un color, es una historia que se canta, se baila, se llora y se sueña. Es una historia que aún se escribe cada día en Urabá y en toda Colombia. Ser negro en Colombia es un orgullo, y más si es urabaense de la tierra prometida. Buenas tardes, mi nombre es Glesalga Valencia y yo les voy a hablar sobre cómo llegaron los pobladores a Urabá. Todo comenzó allá por el año 1501 y 1502, cuando Rodrigo de Bastida y Juan de la Cosa, dos españoles, llegaron al territorio del Urabá buscando oro
y personas indígenas para esclavizarlas y venderlas en la isla La Española. Ellos llegaron, saquearon todo lo que pudieron y después se devolvieron a sus tierras. Unos años después, en diciembre de 1509, Alonso de Ojeda vino con 3 barcos llenos de gente, caballos, cerdos, comida, armas y municiones, y llegaron a la costa del Golfo de Urabá. Allí fundaron el primer poblado español que llamaron Fuerte de San Sebastián de Urabá, en un lugar que los indígenas llamaban Ocigana, que significa cultivo de piñas. Se construyeron alrededor de 30 chozas de paja, pero no duró mucho porque en 1510 las enfermedades y las flechas envenenadas de los indígenas urabaibes, que eran descendientes directos de los caribes, acabaron con muchos españoles. Abatidos por el hambre y la guerra, decidieron regresar a la Española, pero en su camino de vuelta, al volver con refuerzos, encontraron que los indígenas habían quemado todo lo que habían dejado atrás. Entonces los españoles decidieron subir por el río Atrato para poder buscar un lugar más habitable, donde la gente indígena era menos violenta y no usaba flechas con veneno. Allí fundaron Santa María de la Antigua del Darién, que con el tiempo fue la primera ciudad con título de cédula real en tierra americana. Después, en mayo de 1535, otra vez los españoles se establecieron cerca del actual Necoclí, fundando San Sebastián de Buenavista, que duró hasta 1550 y tenía hasta capilla y cabildo. Los intentos para controlar la región siguieron y en 1596 llegó una expedición más desde Santa Fe de Antioquia para poder fundar un nuevo poblado cerca del río Atrato. En 1628 intentaron llevar la religión cristiana con misioneros, pero tristemente 8 años después ellos fueron asesinados con flechas por los indígenas. Durante todos esos años, los indígenas de Urabá tuvieron contacto con españoles, ingleses, franceses y otros, y consiguieron armas para defenderse. Ya para finales del siglo XVIII, las autoridades españolas intentaron pacificar la zona y construir fuertes para repeler ataques, logrando que los indígenas se comprometieran a respetar al rey de España, pero finalmente en 1791 los españoles abandonaron la región sin terminar la colonización. Después de eso, la historia colonial del Urabá queda un poco olvidada hasta que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX comenzaron a retomarla. Como consiguiente, les hablo sobre qué es ser pobre. Bueno, ser pobre, como muy bien sabemos, es una condición socioeconómica en la que una persona no puede satisfacer sus necesidades básicas, físicas y psicológicas, debido a la falta de recursos suficientes. Esto también incluye no poder acceder adecuadamente a alimentos, vivienda, educación, salud, agua potable y otros servicios esenciales para tener una vida digna. La pobreza puede manifestarse como pobreza general o pobreza extrema, o como también conocemos indigencia, la cual es la ausencia total de acceso a la canasta básica para cubrir una cantidad mínima de calorías diarias. Además de que la falta de ingresos, la pobreza puede incluir exclusión social, marginación y limitaciones en la salud. Educación también, en el bienestar físico y emocional. También se considera que es un problema social que afecta a personas, grupos o regiones y puede resultar de desigualdad económica, desempleo, guerras, desastres naturales o deficiencias en el desarrollo humano. Pero, ¿qué es ser pobre en el Urabá? Ser pobre en el Urabá antioqueño no es solamente tener poco dinero, es vivir muchas carencias que afectan
el día a día. Aquí la pobreza se siente profunda porque no tienes acceso fácil ni seguro a lo básico, como por ejemplo comida suficiente, buena vivienda, salud, educación. Aunque a veces uno siente que la pobreza va más allá del bolsillo, es un combo de falta de oportunidades, inseguridad y las cicatrices que dejaron años de conflicto y violencia. Muchas familias luchan con la incertidumbre de si podrán tener que comer, si sus hijos irán a la escuela o si habrá trabajo digno para salir adelante. Además, hay un tipo de exclusión social que te hace sentir que no perteneces igual y que el sistema no está hecho para ti.